Martes de 15 a 16 horas, Prohibido Olvidar, por la FM 101.9 en Mar del Plata, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien habla, Gloria Álvarez. Vamos a presentar y saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, la verdad que nos estamos consumiendo con el calor. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver qué es lo que queda de acá para mañana. Estamos perdiendo algunos kilos. Esto es un baño turco, pero bueno, marzo tiene estas características. Bueno, por otra parte, un poco se alarga el verano, lo cual no es poca cosa, ¿no? Porque se retrasa la encendida de la calefacción y todo eso. Claro, y se ahorran unos dineros. Se ahorran unos billetes que no es poca cosa. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Cortés, Pablo, que se llama El Papa ante África y los pueblos originarios. Vamos a contar un poquito sobre las siguientes noticias. Están dejando al puerto de Mar del Plata sin trabajo. Ya vamos a contar quién dice esto. Empresarios del transporte piden boleto a 209 pesos con 38 centavos. Algunos comercios tienen precios en dólares, esto en Cava, y la atención del Hospital Intersonal General se sostiene por los trabajadores. La columna de Pablo Aceto se llama Municipios contra Petroleras, la madre de las batallas. Muy bien. Ese es nuestro programa de hoy. Tenemos la columna de Cortés. La Iglesia Católica, en especial a través de sus máximas autoridades, los papas, no se ha caracterizado a lo largo de sus más de 2000 años de existencia por aversar unánimemente y con fervor las numerosas causas progresistas que han ido apareciendo a lo largo de todo ese tiempo, contra la esclavitud ni por la independencia hispanoamericana, por dar solo dos ejemplos. Cierto es también que hubo siempre cuadros de esta iglesia, como curas y otros, que se sumaron e incluso encabezaron gestas libertadoras, como Miguel Hidalgo y José María Morelos en la independencia de México, Manuel Alberti y Fray Luis Beltrán en la de Argentina, etc., a pesar de la condena de esos mismos movimientos por el Papa León XII. Por eso resultan interesantes las excepciones, cuando algún papa, al menos en determinados temas, se aparta de esa tradición nefasta de la institución. El actual pontífice, cabe reconocerlo, en varias cuestiones, se ha posicionado bastante mejor que la mayoría de sus antecesores, y, siendo un líder espiritual reconocido por una parte significativa de la humanidad, muchos de sus pronunciamientos resultan de gran interés. Recientemente, fin de enero y principio de febrero, el Papa Francisco viajó a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, donde dio definiciones que vale la pena repasar. Es trágico que estos lugares, y más en general el continente africano, sigan sufriendo diversas formas de explotación. África va explotada, y esto es terrible. Tras el colonialismo político, se ha desatado un colonialismo económico, igualmente esclavizador. Así este país, abundantemente depredado, no es capaz de beneficiarse suficientemente de sus inmensos recursos. Se ha llegado a la paradoja de que los frutos de su propia tierra lo conviertan en extranjero para sus habitantes. El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados, merecen espacio y atención. No toquen la República Democrática del Congo, no toquen el África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Que África sea protagonista de su propio destino, que el mundo recuerde los desastres cometidos a lo largo de los siglos en detrimento de las poblaciones locales
y no se olvide de este país y de este continente. Que África, la sonrisa y la esperanza del mundo, adquiera más importancia, que se hable más de ella, que tenga más peso y representación entre las naciones. Que se abra paso a una diplomacia que no tenga como centro el control de las zonas y de los recursos, ni los objetivos de expansión y el aumento de los beneficios, sino las oportunidades de crecimiento de las personas. Mirando a este pueblo, se tiene la impresión de que la comunidad internacional casi se haya resignado a la violencia que lo devora. No podemos acostumbrarnos a que la sangre corre en este país desde hace décadas, causando millones de muertos sin que muchos lo sepan. Que se conozca lo que está pasando aquí. Los diamantes más valiosos de la tierra congoleña, que son los hijos de esta nación, deben poder contar con oportunidades educativas sólidas que les permitan aprovechar al máximo los brillantes talentos que poseen. La educación es fundamental. Es urgente invertir en ella para preparar sociedades que solo se consolidarán si están bien instruidas, que serán autónomas solo si son plenamente conscientes de sus potencialidades. Sin embargo, muchos niños no van a la escuela. ¿Cuántos, en lugar de recibir una educación digna, son explotados? Demasiados niños mueren sometidos a un trabajo esclavizador en las minas. Que no se escatimen esfuerzos en denunciar la lacra del trabajo infantil y acabar con ella. Vi allí, en el Congo, muchas ganas de avanzar, mucha cultura. Antes de llegar aquí, hace unos meses, tuve una reunión online con universitarios africanos y algunos eran del Congo, muy inteligentes. Ustedes tienen gente de inteligencia superior. Esta es una de sus riquezas. Los jóvenes, jóvenes inteligentes. Y hay que apoyar a estos jóvenes para que estudien y sigan adelante. Y hay que hacerle sitio, no cerrarles las puertas. Ustedes tienen muchas riquezas naturales que atraen a gente que viene, discúlpenme la palabra, a explotar el Congo. Existe esta idea, que ya dije, de que África debe ser explotada. Algunos dicen que los países que tenían colonias dieron la independencia, pero del suelo hacia arriba. Por debajo no dieron independencia, vienen a buscar minerales. Pero la idea de que a África hay que explotarla, tenemos que quitarla. África tiene su propia identidad. El obispo anglicano Welby, que acompañó al Papa, agregó: el Congo no es el patio de recreo de las grandes potencias ni del poder de las pequeñas empresas mineras que actúan de forma irresponsable con la minería artesanal, los secuestros, el uso de niños soldados, las violaciones a gran escala. Simplemente están saqueando el país, un país que debería ser uno de los más ricos sobre la faz de la tierra, capaz de ayudar al resto de África. En cambio, el país ha sido torturado, se le ha dado independencia política, técnicamente, pero no independencia económica. Las grandes potencias tienen que reconocer que África, y en particular el Congo, tienen muchos recursos de minerales y metales que el resto del mundo necesitará si el resto del mundo quiere hacer una transición ecológica y salvar al planeta del cambio climático. Y la única manera de hacerlo, sin que nuestras manos se cubran con sangre, es que las grandes potencias busquen verdaderamente la paz del Congo y no únicamente su propia riqueza. El Papa agregó: hoy en día creo que la mayor plaga del mundo sea el negocio de la venta de armas. Alguien me decía que con lo que se gasta en armas durante un año se acabaría el hambre en el mundo. Hoy el primer puesto lo tiene la venta de armas, y no solo entre las grandes potencias, sino también entre esta pobre gente. Gente a la que con esto le siembran la guerra interiormente. Es cruel. Les dicen a la guerra y les dan armas, porque detrás hay intereses, sobre todo económicos, para explotar la tierra, los minerales, las riquezas. Es cierto que el tribalismo en África no ayuda. Es verdad que cada tribu tiene su propia historia, hay viejas enemistades, culturas diferentes. Pero también es cierto que vendiendo armas se provoca la lucha entre tribus y luego se explota la tierra de ambas tribus. Esto es diabólico, no se me ocurre otra palabra. En algunos países se recluta a chicos jóvenes para que formen parte de la milicia y luchen contra otros chicos jóvenes. El mayor problema es el afán por apoderarse de las riquezas de ese país. Coltán, litio y todas esas cosas, por medio de la guerra, y para sostenerla venden armas y también explotan a los niños.
hace pensar que las fortunas más grandes del mundo están en manos de una minoría. Y estas personas no miran la pobreza, sus corazones no se abren para ayudar en estas situaciones. Unos días después, ante los participantes de la reunión del Foro de los Pueblos Indígenas, dijo: deberíamos escuchar más a los pueblos indígenas y aprender de su forma de vida para comprender adecuadamente que no podemos continuar devorando codiciosamente los recursos naturales. Por tanto, la contribución de los pueblos indígenas es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y esto está comprobado científicamente. Hoy más que nunca son muchos los que reclaman un proceso de reconversión de las estructuras de poder consolidadas que rigen en la sociedad, en la cultura occidental, y al mismo tiempo transformar las relaciones históricas marcadas por el colonialismo, la exclusión y la discriminación, dando lugar a un diálogo renovado sobre la forma en la que estamos construyendo nuestro futuro en el planeta. Por ello pido a los gobiernos que reconozcan a los pueblos indígenas de todo el mundo, con sus culturas, lenguas, tradiciones, espiritualidades, y que se respete su dignidad y derechos, con la conciencia de que la riqueza de nuestra gran familia humana consiste precisamente en su diversidad. Ignorar a las comunidades originarias en la salvaguardia de la tierra es un grave error, es el funcionalismo extractivista, ¿no? Por no decir una gran injusticia. En cambio, valorar su patrimonio cultural y sus técnicas ancestrales ayudará a emprender caminos para una mejor gestión ambiental. Me quiero detener en dos palabras que son claves en esto: el buen vivir o el vivir bien y la armonía. El vivir bien no es el dolce farniente o la dolce vita de la burguesía destilada. No. Es el vivir en armonía con la naturaleza, el saber buscar no tanto el equilibrio, sino más bien la armonía, que es superior al equilibrio. Las heridas contra esta armonía son las que evidentemente estamos viendo que destruyen los pueblos. El extractivismo, en el caso de la Amazonía, por ejemplo, la deforestación, o en otros lugares, el extractivismo de la minería. Las culturas aborígenes no son para convertirlas a una cultura moderna, son para respetarlas. Esta política funcionalista, esta política del extractivismo, la está destruyendo. Y que todos podamos aprender del bien vivir en este sentido armónico de los pueblos indígenas. No es casualidad que estas expresiones hayan tenido poca repercusión en la prensa occidental. Están dejando al puerto de Mar del Plata sin trabajo. Carlos Mesamico, secretario general del SUPA, Sindicato Unido Portuarios Argentinos, lamentó la situación que atraviesa el sector de la estiba ante la caída de los desembarques y criticó el rol de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero, pedido de intervención al gobernador y se declararon en alerta y movilización. La fuerte caída de los desembarques pesqueros en Mar del Plata, un 35% hasta el 28 de febrero pasado, preocupa a los trabajadores de la estiba, quienes ven mermado su nivel de actividad y por consiguiente perciben menores ingresos. Desde el SUPA lamentaron la situación que atraviesa en este comienzo de año y apuntaron todos los cañones a la falta de peso político por parte de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero para explicar la situación que se vive en los muelles de Mar del Plata. La provincia de Buenos Aires no está bien representada y han dejado que desde el sur avancen sobre el derecho de todos, que no es otra cosa que tener un trabajo, llevar el pan a la mesa, dijo Mesamico, secretario general del gremio SUPA en Mar del Plata. Están dejando sin trabajo a Mar del Plata barcos congeladores que antes descargaban acá, ahora lo hacen en Madryn, sumado a los poteros de empresas locales que tampoco descargan acá, lo hacen en el sur.
Las descargas en Mar del Plata en los primeros 60 días del año se redujeron de 44.000 a 28.000 toneladas. En este panorama crítico sobresale la disminución de desembarque de calamar en el orden del 62%. Mesamico puso el ejemplo de los barcos de Iberconsa, Cere Géminis y API 5, que dice tienen a Mar del Plata como puerto operativo, pero descargan en el sur. Eso explica la caída en las descargas y la falta de trabajo. Bueno, en el gremio se han declarado en estado de alerta y movilización a raíz de esta situación y aguardan la respuesta que pueda generarse luego de la reunión con el gobernador para evaluar medidas de acción más directas. Mesamico termina diciendo: siempre se dice que el puerto es el motor productivo de la ciudad, pero si no tenemos trabajo no tenemos nada. El puerto se recupera con movimientos de cargas, con trabajo. Eso es lo que tienen que defender, ojalá lo entiendan. La reunión con Kicillof todavía no tiene fecha. Yo lo que estoy observando en el puerto, y no es porque haya ido al puerto, sino porque lo veo en los noticieros, en distintos programas, que el puerto de Mar del Plata está quedando como vacío. Ya he pasado por el puerto y es una región fantasma, salvo la parte donde está la gastronomía. ¿Las lanchas amarillas qué pasó? ¿Desaparecieron? Yo se los dije, no sé si sirve. Esto lo hemos venido planteando desde hace años y justamente hablan de los buques factoría. Ahí empezó la decadencia. Por empezar con los viejos tratados. ¿Cuántas veces habremos hablado de esto? El viejo tratado de Isabel, de zona común con Uruguay, después lo de Alfonsín, los acuerdos marcos, después lo de Menem y de la Sota con la Comunidad Económica Europea, después los chinos con Néstor Kirchner. Era claro que iba a pasar esto, ya se veía venir. Más allá que no sé si todavía se ha abandonado la idea del gran negocio inmobiliario, porque la verdad toda esa zona está empezando a desaparecer. No hay submarino para la base de submarinos, No. La repotenciación de la central 9 de julio no avanza. La zona del puerto funciona la parte de la gastronomía. Vos fíjate qué gran mentira hay, por ejemplo, lo de la explotación offshore, porque, a ver, quieren hacer explotación offshore, dicen que van a tener trabajo y el puerto está parado. Digamos, ¿cuáles son los preparativos que se están haciendo en relación para involucrar al puerto de Mar del Plata en eso? Los gremios son también en gran medida responsables. No han tenido ni la visión estratégica, se han planteado todo en el corto plazo. Nunca reclamaron el retorno de los mercados concentradores, nunca se pusieron firmes en lo que era la defensa del recurso. Todo es mirada a corto plazo. Y ahora, a ver, el dirigente gremial me está planteando los buques de factoría que descarguen en los puertos del sur. Ya hay que dar gracias, porque los buques factoría lo que tienen la capacidad de hacer transbordo en mar. Da gracias que van por lo menos al puerto del sur. Entonces, si no hay
claridad en los conceptos, echarle la culpa a los gremios. Están reclamando un poco tarde. Están como reclamando como 20 años tarde. Claro. Muy más encima con, a ver, yo participé en el Consejo Deliberante en contra de la explotación offshore, que hay gente que está de acuerdo, bueno, estamos todos bárbaros. Ahora los sindicatos del puerto salieron todos a favor de la explotación offshore, sí. Y eso es contrario a lo que es la producción de pesca. Sí. Entonces queremos estar en todo lado y no estamos en ningún lado, y ahora viene lo lamento. Se los dije, sí, se lo dije incluso antes que empezaran con el tema offshore. No ha existido en la dirigencia ni gremial, la dirigencia, los empresarios están preocupados porque perdió el Docevi con Quilmes, porque ellos están en otra. Nadie ha discutido los cupos transferibles, nadie ha discutido absolutamente nada. Pretenden que las cosas así funcionen y no va. Si vos generaste todo una cantidad de hechos, armaste estructuras que van en contra de la producción de la pesca y del trabajo en tierra, lo lógico, la consecuencia lógica es que termine el trabajo en tierra. Claro, sí. Aparte veo otra cosa. No hay en Mar del Plata, me parece a mí, me puedo equivocar, una defensa del puerto cuando es una de las actividades que mueve la economía de la ciudad. La verdad que era. El puerto fue nuestro primer parque industrial, donde no solamente floreció la pesca, sino alrededor de la pesca la industria naval, la metalurgia. Sí. Bueno, hoy no tenemos electricidad ni para hacer una cadena, pero... Bueno, Montenegro no se enteró de eso. Nadie se entera de nada. Yo todavía recuerdo, y éramos jóvenes, cuando de esto hablaba Carlos Barbosa. Sí. Todas estas cuestiones, es decir, y Carlos Barbosa se lo decía a todos, que era en su momento un dirigente gremial de pesca, que también fue concejal. Yo me acuerdo charlas que organizaba Carlos alrededor de estos temas y decía lo que iba a pasar. Y todo lo que dijo Carlos Barbosa pasó. ¿Por qué? Porque es el resultado de políticas de entrega, políticas de mediano plazo, recaudar y salir corriendo. Estoy hablando de Carlos Barbosa, que creo que murió antes del 2000. Sí. Mirá los años que venimos escuchando este tema. Yo siempre lo recuerdo con cariño, Carlos. Me parece que era uno de los dirigentes, como recordamos hace poco a José Riganes, de los tipos que se plantaron y que en soledad salían a hacer estos planteos. Nadie le dio pelota. Nadie recuerda por esto. A ver, muchos dirigentes de los que están ahora, yo calculo que deben recordar las cosas que decía Carlos Barbosa. Y nada de eso, digamos, no era que no estaban advertidos, todos sabían. Pero la política chica, la del corto plazo, la de me hago yo de esto y que además, bueno, ha traído sus consecuencias. Y es muy difícil revertirlo esto, porque las condiciones están dadas ya para otro lado. En los tiempos ya no hubo reconversión de la industria, absolutamente nada. En el momento que podríamos haber puesto de pie todo esto, salimos con las cooperativas, la estafa laboral, es decir, hicimos un desastre. Nadie defendió, y en esto son responsables los dirigentes del puerto,
y excluyo a Carlos Barbosa porque él salió a defenderlo, porque cuando él salió a defender eso, se imponía el modelo menemista y él salió en contra siendo concejal del peronismo. El tipo de dignidad ese. Por supuesto, después desapareció el gremio, desapareció la política, porque lo que hablaba no iba acorde a las cuestiones que se planteaban en esa época del peronismo, de la ola privatizadora, y lógicamente quedó después fuera de todo. Pero el tipo le puso el cuero, era un dirigente de relevancia, no, se cansó de hacer charlas, se cansó de plantear todas estas cuestiones, y hay que reconocer, mirá, estamos en el 2023, aquellas cosas que decía Barbosa allá por la década del 85, allá por la década del 80 y 90, estamos en el 2023 y hay que decir que Carlos Barbosa tenía razón. Muy bien. Empresarios del transporte piden llevar el boleto de colectivo a 209 pesos con 38 centavos en Mar del Plata. Así lo dijeron desde Cametap en una solicitud enviada al Ejecutivo de General Pueyrredón, y entre los puntos más salientes dicen que están trabajando con un 70% menos de lo habitual y los costos siguen subiendo. Bueno, actualmente el boleto vale 120 pesos, convirtiéndose en uno de los boletos más caros del país, junto con Rosario y Córdoba. Y dan algunos fundamentos los empresarios del transporte, dicen que la ecuación económica de nuestro contrato está sufriendo una grave distorsión como consecuencia de la decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional de devaluar el signo monetario, lo que produjo como contrapartida el proceso inflacionario en el que estamos inmersos los argentinos, que afecta directamente a los insumos básicos necesarios para la correcta prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros. En cuanto a la afectación en la cantidad de pasajeros, los empresarios dicen que hubo una abrupta caída en el nivel de actividad, en el cual nos vimos inmersos durante los meses más crudos de la pandemia COVID-19, que se tradujo en el mayor descenso que se haya sufrido en la historia del sector. Llegó el punto máximo del 90% durante los primeros meses del aislamiento social preventivo y obligatorio, y hoy en día nos encontramos trabajando al 70% de una cantidad de pasajeros que se podría considerar normal si tomamos información prepandemia. Bueno, esto es lo que dicen los empresarios, reclaman un boleto de 210 pesos. Lo que yo estoy observando, porque por lo menos en la ciudad de Mar del Plata, lo que estamos comentando programa tras programa, es que como que todo se viene abajo. Como el estadio, el puerto, el sistema de transporte. Bueno, todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, también el aumento del precio del agua. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el transporte con el tema del agua? Yo les voy a comentar, cuando empezamos a hablar sobre el tema del transporte, fue por el tema del agua, que es lo que decíamos, que necesitábamos ir hacia el agua, no traer el agua hasta acá, porque aparte es un recurso que estaba empezando a escasear, la incursión marina, varias cuestiones, y que el tema, a ver, cualquier comunidad, usted la ve en el mundo y lo ve en la historia, se aglutina alrededor del agua, y nosotros estábamos aglutinándonos alrededor del agua salada. Lo cual es hasta es innatural. Uno se tiene que aglutinar hacia el agua dulce.
Y la verdad que el agua dulce está hacia el oeste, y por eso empezamos a hablar sobre el tema del transporte. Digamos, cuando no se tiene una visión global, especialmente en lo que es la comunidad de un municipio, donde las medidas impactan en otras áreas, el no tener un sistema de transporte hace que justamente no se pueblen donde se tiene que poblar los códigos, y con los códigos urbanos y con sus excepciones que tienen y abundan, siguen creciendo los edificios y aglutinando gente alrededor del agua salada. Entonces, lógicamente, después las ecuaciones no dan. Algunos dirán, mira, hay un mal manejo de la norma sanitaria, puede ser. Ahora, hay algo que es sencillo. Estamos, para traer el agua al centro de Mar del Plata, la estamos trayendo a Mar Chiquita. ¿Se entiende? Entonces, lógicamente, vos tenés un coste estructural que, por más eficiente que sea, a ver, digo, la estructura tiene que ser eficiente. Y tiene que ser, en la relación servicio y costo, tiene que ser eficiente en lo que es su gasto y en lo que es el cometido de su fin. Eso no lo vamos a discutir. Ahora, vos también tenés una estructura de costo por pretender aglutinar a la ciudad alrededor del agua salada y traerte ya desde otra jurisdicción el agua con unos costos en energía que es hoy por hoy lo más caro que hay en el país, sin contar la escasez de energía que ya de por sí tiene Mar del Plata. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna, municipios contra petroleras, la madre de las batallas. Bueno, esto es también un poco parte de lo que venimos discutiendo, por ahí otra parte de la cuestión, y me parece que primero lo que hay que tener en cuenta es dar unas definiciones más o menos técnicas de lo que está pasando. En definitiva, ¿qué es lo que se está dando ya? Hubo un conflicto en la ciudad de Quilmes con la Exxon sobre unas tasas, sobre higiene y recursos hídricos que le cobraba a la Exxon, que involucraba no solamente a la ciudad de Quilmes, sino varios municipios más de la provincia de Buenos Aires. Hoy la pelea se está dando en el mismo Chubut. La municipalidad de San Patricio de Chaján es una comunidad, un municipio que tiene una característica, es uno de los pocos municipios en la Argentina que se dictó su propia carta orgánica en función a lo que fueron las reformas constitucionales de San Patricio de Chañar, sus propias cartas orgánicas en función de lo que fue la reforma constitucional del 94, y también una reforma constitucional en Neuquén en el año 2006 que configuró un orden jurídico amplio a lo que es un municipio, dándole no solamente autonomía, sino también una serie de incumbencias en su territorio, que lo llevó, por ejemplo, a tener un conflicto con la Shell argentina. Vamos a contar cuál es el conflicto en sí. Primero, tengamos en cuenta que lo que estamos hablando es de una región de la explotación de vaca muerta, donde se practica el fracking, que está subsidiado por el gobierno nacional. Por eso, como habíamos hablado en
en programas anteriores el incentivo es para el fracking, no para el convencional, y tengamos que la explotación de un pozo shale lleva entre 10 y 30 millones de litros de agua para la fractura. 10 y 30 millones de litros, y puede en algunos 4 millones de litros más, es decir, por cada 300 metros, 4 litros de millones de agua dulce. ¿Qué es lo que se dio en esta comuna, San Patricio del Chañar? Que también tiene una gran producción agroindustrial, muy importante, también muy relacionada con el tema de los vinos, que en definitiva es de lo que vive la gente no vive del petróleo, digamos, en San Patricio del Chañar. Y hay todo un problema con el agua. ¿Por qué? Primero, por el consumo enorme de agua que tiene la actividad del fracking, y por las condiciones que queda el agua utilizada en el fracking, queda contaminada con elementos radiactivos, químicos, es decir, el agua no sirve más. Esto tengamos en cuenta también, si estamos diciendo que se gasta entre 10 y 30 millones de litros por pozo, tengamos en cuenta que en una fractura en un día se puede llegar a hacer 12 fracturas. Multiplica, la cuenta es fácil, por día. Eso ha llevado a todo un conflicto que tiene que ver tanto con la regulación del uso del agua. Tengamos en cuenta, y esto lo dijimos más de una vez, en Estados Unidos, especialmente en la región de California, el agua cotiza en Wall Street. Sí. Bueno, la disputa que se está dando ahora es justamente por el agua, por la disponibilidad del agua. Las fuerzas económicas de San Patricio del Chañar, agroindustriales, están peleando por su parte el tema del agua, acompañada también por su intendente, y por otro lado, la Shell también está peleando por el agua porque es un elemento fundamental justamente para el fracking. Esta agua que se posee del río Neuquén es el motivo de disputa. ¿Qué es lo que ha hecho la Municipalidad de San Patricio del Chañar? Y es lo que aparece como relevante en la discusión, que es el cobro de tasas en relación con la explotación offshore. Que ¿A hay quién que le cobra decir, las tasas? en este caso, a la Shell. Estamos hablando de estableció la municipalidad una tasa que equivale a 45 centavos de dólar por cada metro cúbico. Esto arroja un valor aproximado de $30.000 por pozo, porque son millones de litros de agua la que utilizan. Por supuesto. Y ¿qué es lo que no quiere hacer la Shell? Es pagar el agua. Vos dijiste en el programa en muchas oportunidades que el agua no se les cobraba. No se les cobra. Es un insumo que, aparte de los recursos financieros que se le otorgan dólares, a manera de subsidio, Sí. como incentivo a la producción, no se les cobra el agua. Claro.
Es más, y como hablamos la semana pasada, encima las concesiones evidentemente son transferibles porque ellos agarran, venden, hacen negocio con nuestros recursos utilizando nuestra agua gratis. Claro. En una región donde el agua no abunda. Donde falta agua. Donde falta agua. Por supuesto, la Shell acudió a la justicia para planteando una inconstitucionalidad de ese, no solamente de lo que es este canon, sino de lo que es la condición de la municipalidad, en este caso de San Patricio de Chañar, en lo que es el tema de la regulación del uso del agua. Porque no es solamente de que se está discutiendo, que puede imaginarse, tampoco me parece que $30.000 por pozo sea un problema para la Shell. El problema para la Shell es la regulación del agua. Entonces, pero ataca, su estrategia es atacar el lado de la tasa municipal. En este sentido, ya desde fines del año pasado, ya el 29 de diciembre había conseguido, digamos, es el peor escenario para la municipalidad, que es una medida cautelar que le permite seguir operando la planta en la captación de agua del río Neuquén, que fue otorgado por la jueza del fuero administrativo María Cecilia Gómez. Lástima que se llama Gómez y no es un apellido más difícil porque después, viste, es muy difícil recordar una Gómez. Esto generó ¿dónde está el conflicto? Que esto es una cautelar y de acá hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén resuelva, no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Ahora, el agua la están usando y el agua la están contaminando. Y esa agua no es un recurso ya después disponible para la el sistema agroindustrial de ese municipio. Es decir, lo que hace la cautelar es dejar que la Shell trabaje hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut resuelva la cuestión de fondo. ¿Cuánto puede tardar? ¿Un mes? ¿15 días? ¿10 años? ¿20? De hecho, esta cautelar está desde el 29 de diciembre y está poniendo las cosas más que complicadas. ¿Por qué? Porque ya hay, primero, hay una pérdida de recursos de la municipalidad, pero también lo que hay es una pérdida de recursos. Hay que decir que en lo que fue la causa entre la Municipalidad de Quilmes y la Exxon, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Municipalidad de Quilmes. Y uno puede decir, lo primero que se le achaca a la Suprema Corte es el amparo que permitió que los servicios de telefonía, internet y todo eso no fueran, no entraran en el estatus de servicios esenciales. Claro. Pero en este caso, Rottenhard, creo que es así el apellido, hizo una fundamentó basado en lo que que es una fundamentación interesante, donde elige lo que se llama las autonomías municipales
y sus incumbencias. Digamos, la verdad, como se dice una cosa, hay que decir la otra. Esto va muy por lo contrario lo que hizo la jueza María Cecilia Gómez, que, a ver, la cautelar tendría que haber sido en función, porque tal como lo establece la Constitución Nacional, tal como lo establece la Constitución y con la reforma del 2006 de la Constitución de la provincia de Neuquén, y tal como lo establece la Carta Orgánica de la Municipalidad, lo que es en la defensa del patrimonio común, como por ejemplo los recursos naturales como el agua, la cautelar de María Cecilia Gómez fue a favor de una petrolera que contamina el agua. Hay que ver ahora, y esta es una pelea que hay que tener muy en cuenta, cómo es que se va a ir resolviendo, qué actitud va a tener el Tribunal Superior de Río Negro en lo que es el tratamiento de la cuestión de fondo. Hay otra instancia más que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, desde el 29 de diciembre, gracias a la cautelar de María Cecilia Gómez, se está contaminando el agua a una velocidad de aquella. Por ahí, pues ya para cuando llegue a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ya el problema queda en abstracto porque ya no va a haber agua, ni tampoco va a haber economía relacionada con la agricultura en San Patricio del Chañar. Estas son las cuestiones que lamentablemente, vos fijate de las cosas que se discuten en los medios, y no están estos temas, no vienen ni de, por ahí son publicaciones especializadas, que no todo el mundo está ahí, pero en realidad... No, lo dijimos muchas veces, Pablo. Estos temas, lamentablemente, los grandes medios no lo tocan. Y ahora los vos grandes medios de comunicación, ¿no? cómo es esto, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de medio ambiente, hablamos del CO2. Nunca tocamos el tema de la tierra y el agua. La política del CO2 o la lucha contra el cambio climático es la fórmula de la Unión Europea, que fíjate cómo está ahora. Que es una fórmula, es una política que fracasó porque es una política sesgada, se utiliza para abrir otros negocios, porque tal parece que lo único que se contamina es el aire. Y no es el aire lo que se contamina solamente, también se contamina la tierra y se contamina el agua. Dirán, esto es un error. No, esto es parte de un negocio. Cuando hablamos de combustibles verdes, mucho de esto está relacionado con la contaminación del agua y de la tierra. Los planteos que vienen desde la Unión Europea relacionado con la defensa del medio ambiente, nada más tomando el CO2, son los que te abren la puerta, por ejemplo, a la energía nuclear, a los combustibles de origen en la agricultura, contaminando y comprometiendo más a través del monocultivo, a través de los agrotóxicos y a través de la diversificación, no solamente para alimentos, sino también como para energía de la agricultura, y una mirada indiferente ante cosas como estas. Muchas veces estamos discutiendo el triste final de los osos del Polo Norte y estamos
destruyendo millones de litros de agua por minuto. Porque, le digo, el petróleo se lo lleva la Shell. De eso ni siquiera paga encima, como compensamos los costos de flete de los compradores, porque somos así de generosos, no queda nada del país, contaminan el agua, no lo quieren pagar. Y no quieren pagar el agua. Reciben subsidios en dólares. Por eso yo, cuando se critica cosas como los planes sociales o Claro. las moratorias jubilatorias, Sí. digo, yo también pongo en ecuación esto, digo, estamos discutiendo la moratoria jubilatoria, Sí, sí, sí. y nos estamos olvidando que todas estas empresas, Está cobrando gente que nunca puso un peso y todo ¿viste? eso. Esto se llevan los recursos naturales, contaminan los existentes y encima los subsidiamos, y en dólares. Entonces, cuando me vienen y me hacen un planteo sobre los planes sociales y los prórrogas jubilatorias, yo me recuerdo ese viejo dicho en inglés que dice, listo para los peniques, sonso para las libras. Muy bien, Pablo. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos vamos con el informativo criollo. Que a no cargo... viene picante. Ah, sí. El informativo criollo viene picante. Habrá que escucharlo. Yo me voy a ir silbando bajito, que Carlos Junco se haga cargo. Muy bien. Nos vamos entonces con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos. Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Y después nuestro tema musical. Exactamente. Y nos vemos el sábado que viene en 3 para el desayuno. Con Prohibido Olvidar hasta el martes.